¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes y bienvenidos nuevamente a Urbanizante de Estilo en el Desierto. Bueno, el día de hoy, antes de iniciar, primero dar de parte de todo lo que es Estilo en el Desierto y el proyecto Urbanizante, las sentidas condolencias de estas dos personas que perdieron la vida en estos acontecimientos que se están sucediendo en Perú a nivel nacional. Nos solidarizamos y lamentamos estas pérdidas y expresamos nuestro sentir para que esto se solucione a la brevedad. Nosotros, desde un punto de vista totalmente técnico, vemos que y apoyamos que esto se pueda solucionar dentro de las causas legales que correspondan, ¿no? Dentro de lo que la Constitución Política del Perú indique. Y bueno, iniciamos esta sesión el día de hoy, domingo, ya un poquito ya más tranquilos de este fin de semana tan intenso que hemos tenido, justo con la presencia de la arquitecta Julia Pechón Bustamante. Ella es justamente una revisora urbana que nos acompaña el día de hoy y que va a estar con nosotros y nos va a hablar un poco más sobre este tema. La sesión pasada que estuvimos con el arquitecto Freddy Namay, justamente iniciamos esta parte de las charlas y ella nos acompaña el día de hoy y le damos la bienvenida a Urbanizante. ¿Qué tal? Julia, muy buenas tardes y bienvenida al programa. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes con todos. Te agradezco la invitación, de igual manera que tú, lamento mucho las pérdidas que hemos tenido de estos jóvenes y esperamos que realmente a la brevedad posible nuestro país pueda retomar un camino
justo. Así es, así es. Sí, la verdad, justo antes de iniciar esta sesión también comentábamos un poco, ¿no? Esto es algo que nos ha impactado a todos definitivamente. Y tenemos, como todos los que seguramente están viendo esta sesión hoy día, pendientes de lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, Julia, ¿te puedo tutear? Sí, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias por atender esta invitación el día de hoy. Y bueno, vamos a hablar un poco de este tema tan interesante y que tú manejas y manejas muy bien, que me llamó mucho la atención cuando Freddy me dijo que tú habías trabajado mucho en el tema de proyectos que intervienen, el tema de los centros históricos, ¿no? Que es un tema bastante también sensible en nuestro ámbito, el tema de los arquitectos, del tema de las licencias, sí, de todos los que vemos el tema de saneamiento físico legal en un punto, ¿no? ¿Cómo es hagamos una pequeña introducción, ¿no? ¿Qué tal es este mundo tan complejo? Bueno, yo he trabajado antes en patrimonio, entonces me gusta el tema del patrimonio cultural. He trabajado 9 años en lo que era el INC, que hoy es el Ministerio de Cultura. Les he brindado también en algunas oportunidades consultorías externas eh, sobre el tema de recuperación del patrimonio cultural acá en Trujillo. Entonces, siempre he estado vinculada de una u otra manera al tema del patrimonio. Y ahora, con el tema de los revisores, que venimos ya hace 2 años prácticamente en el segundo equipo, que es el que formalmente nos ha acreditado el Ministerio de Vivienda, venimos revisando ya proyectos a nivel nacional. Yo tengo categoría 3 en revisores urbanos, entonces me permite revisar diferentes tipos de usos de las edificaciones, ya sea comercio, industria, educación, salud, ¿no? Y bueno, no está excepto los centros históricos, ¿no? Porque siempre hay un propietario que quiere recuperar una casona o que tiene un inmueble en la zona monumental que está vinculado a un ambiente urbano monumental o específicamente a la zona monumental y requiere pues una licencia de edificación. Entonces, no, en realidad no es nada del otro mundo, simplemente es un paso más previo que debemos tener en cuenta para poder llevar adelante nuestro proyecto, ¿no? Bueno, primero, Sí, igual que como si fuéramos a comisión técnica, debemos tener listo todo nuestro proyecto, ¿no? Debemos tener listo el proyecto, contactamos a nuestro revisor y nuestro revisor revisa en el primero el tema de arquitectura, que la arquitectura cumpla con las condiciones establecidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones, en los capítulos que correspondan, ya sea en la A010, en la A120, en la A130, las que están vinculadas incluso a seguridad con la NFPA y las normas técnicas peruanas, y nuestro decreto supremo 029, que es el reglamento del TUE de la ley 29090. Una vez que revisamos todo esto, nos ponemos en contacto con el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura todavía no tiene sus cobros establecidos por el servicio de revisor urbano. Entonces nos brinda este servicio por ahora gratuitamente, ¿no? Antes de la pandemia, todo este trámite era presencial. Ingresábamos un expediente con el ITF ya con cómo iba a quedar y coordinábamos ya con la arquitecta que era la encargada de ser revisora ad hoc, y ella era la que iba a dar el visto bueno respecto a si el inmueble, bueno, específicamente patrimonio, no hemos revisado todavía como revisor urbano, pero ambientes, en ambiente urbano monumental, o sea, en centros históricos sí, ¿ya? Entonces la arquitecta revisaba, le daba el visto bueno, yo entregaba, normalmente se entregan 3 juegos para una licencia. Entregaba 4 juegos del expediente para que el Ministerio de Cultura se quede con un juego. Entonces, en el momento en que la arquitecta ya había revisado completamente el expediente que correspondía al proyecto, ya yo llevaba mi nuevo ITF con fecha y ese mismo día suscribíamos el ITF, ¿no? En realidad, la ley dice que deberíamos sesionar en conjunto, ¿no?
Pero bueno, el Ministerio de Cultura también tiene sus procedimientos y bueno, es como que les adelantamos el expediente para que lo revisen previamente y cuando ya están de acuerdo, si es que no hay ningún cambio, porque también pudiera haber algún cambio y nos lo van a comunicar a través de un oficio, nosotros levantamos las observaciones que correspondan y ya cuando está todo completamente solucionado, se suscribe ese ITF, el de arquitectura. Entonces ya en paralelo, si es que no han habido observaciones, se trabaja con las otras especialidades en la revisión y se ingresa el expediente completamente revisado ya con los 4 ITF y en la opinión favorable de cultura a la municipalidad que corresponda. Ahora, hasta hace un tiempo algunos de mis colegas desconocían que desde el año pasado la nueva declaratoria que hay de delegados ad hoc de cultura, ¿cómo se llama? Involucra que esos arquitectos o arquitectas tengan la delegatura para revisar tanto en comisión técnica como revisores urbanos. O sea, como delegado ad hoc para revisores urbanos. O sea, es el mismo delegado. Por ejemplo, si existe un arquitecto Juan Pérez, el arquitecto Juan Pérez es delegado de cultura para la comisión técnica y para revisores urbanos. En las dos modalidades, ese arquitecto va a poder revisar el proyecto. Intervenir, ¿no? Sí, sí. Interesante. ¿Y esto A cuándo me...? diferencia de comisión técnica, es que en comisión técnica ese delegado va a participar en comisión en el proceso en que ya el expediente haya ingresado y se convoque, ¿no? Aquí es previo, todo es antes y se entrega todo revisado. Ya el año pasado, en diciembre, la última resolución, yo he visto que a nivel nacional ya están delegados me parece que Cusco no, porque Cusco tiene una reglamentación un poco más específica respecto a su patrimonio. Y por ejemplo, y esto está interesante, ¿no? Lo último que me acaba de decir. Pero, por ejemplo, el tema de que la mayoría, por lo menos por esta zona, se pregunta, ¿por qué es tan complicado? ¿Por qué crees que es tan complicado a veces que un expediente que está en una zona monumental, en centro histórico, es tan difícil de aprobar desde, a ver, hablándolo así en términos generales, ¿no? Yo creo que porque a veces, como proyectistas, queremos ser bastante agresivos, queremos ser bastante innovadores. Entonces nos olvidamos que en la zona monumental debemos conservar alineamiento de fachada, debemos conservar, no debemos sobrepasar la altura del monumento vecino, o si es que hay vecinos, que varios que sean monumentos, no sobrepasar esa altura. Nos olvidamos de que debemos estar mimetizados en ese contexto y que nuestro inmueble en realidad también puede ser lindo, pero por dentro. No necesariamente tenemos que competir con el monumento. No necesariamente tenemos que ponerle colores escandalosos, fuertes, para que nuestro inmueble sea bastante representativo, ¿no? Entonces, esas son las cosas, creo yo, que hacen que un proyecto se dilate, ¿no? Porque obviamente nos vamos más del 50% de llenos sobre vacíos, entonces le ponemos una fachada totalmente de vidrio, completamente con vidrio reflejante, entonces no es parte de nuestro común denominador para poder aceptar este tipo de obras así en los centros históricos, ¿no? En otros países sí, ¿cómo se llama? Optan porque la edificación nueva sea un espejo y obviamente refleje el monumento en ese espejo y como que no se nota. Pero nosotros no manejamos ese contexto, ¿no? Es distinto, ¿no? Todos los países manejan sus propias normas. Claro, Aparte de las normas internacionales que rigen al patrimonio. claro, ya son aspectos, porque por lo menos acá en la zona sur, específicamente en Tacna, yo tengo recuerdos de cuando todavía era estudiante, estoy hablando de hace 12 años, justo en la parte céntrica de la ciudad, era una propiedad, me acuerdo, de la aduana.
que era una casona antigua que habían hecho, es más, un expediente muy, muy interesante. Bueno, yo era estudiante en ese entonces, ¿no? Y estuvo como 3 años dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, y al final la aduana se aburrió y dejó el expediente y la casa está que se cae en este momento, ¿no? Ya la han cercado porque en cualquier momento se va a caer. Y vino justamente ese debate en algún momento, ¿no? ¿Y cuál fue el problema realmente? ¿Quién hizo el expediente o quién lo revisó? O sea, fue todo un debate, ¿no? Que también quedó ahí en el olvido. Justo por eso era básicamente esta pregunta, ¿no? Entonces, desde tu perspectiva, es el hecho de que a veces nos olvidamos que estamos trabajando en una propiedad que merece ya cierto, no sé si le Ciertas podemos llamar, consideraciones ciertas especiales, ¿no? consideraciones. Porque la verdad es que nuestro patrimonio es parte de nuestra identidad y eso Ujú, no debemos olvidarnos, ¿no? Yo siempre le aconsejo a todo inversionista que está vinculado específicamente con un inmueble declarado monumento histórico, porque sí he hecho intervenciones en monumentos históricos, le aconsejo que se haga un trámite ante el Ministerio de Cultura que se llama determinación de sectores de intervención. ujú, Entonces, por ejemplo, cuando han declarado los monumentos, todos los monumentos en realidad empiezan a declararse a partir del año 72, en que ocurre el primer gran sismo, ¿no? Que nosotros recordemos, ¿no? Bueno, que recordemos en papeles porque todavía no lo he vivido. Pero bueno, 79. en el año 72 se registran los primeros monumentos históricos declarados. Mm, Después de ello hay un gran grupo en el año 80. Y de ahí sucesivamente hay grupos ya de inmuebles que ya no son los tan representativos, porque en el primer grupo estuvieron los más importantes, ¿no? Estuvieron los más importantes como por ejemplo las iglesias, ¿no? Los que fueron los palacios, las estaciones de tren, de ferrocarril, o sea, los inmuebles importantes para la ciudad fueron los primeros declarados. Entonces, ¿qué pasa? A veces han habido inmuebles que son parte del contexto, que son viviendas. Entonces, hacia afuera o la parte de adelante, lo que sería la fachada, el zaguán, el salón, la cuadra, incluso el chiflón, que es el corredor que nos lleva a la parte posterior, al segundo patio, en el tiempo se han ido deteriorando y en algunos casos sí se conservan. Entonces, al determinarse los grados de intervención, el Ministerio de Cultura hace una evaluación en la cual te va a determinar grados de intervención, que quiere decir qué tanto compromiso tienes con esa zona para conservar. Entonces, tal vez si te pone en grado 1, por ejemplo, quiere decir que ahí solo se restaura. En grado 2 puedes tener tal vez alguna intervención, pero no es tan compleja como en el primero. Y así sucesivamente hasta que llegamos a un grado que te liberan. Entonces, en esa zona liberada también se puede construir, ¿no? Pero se puede construir de una manera que no sea tan invasiva o que tú es como que abres la puerta y estás como en Narnia, ¿no? Te metes al ropero y saliste otra cosa. No, así claro, tampoco. claro. No, la idea es que sea algo que tenga una transición y que, bueno, pues la idea no es perder el monumento, la idea es recuperar los monumentos. Por eso el Ministerio de Cultura ha tratado de hacer varios proyectos a nivel nacional, como fue el que estuvieron trabajando el de Altura para la Cultura, que buscaban zonas donde se pudiera, por ejemplo, lo que tú no podías edificar en tu lote Ujú, monumental, se hacía una transferencia, que era un DAE con un certificado, y habían unas zonas receptoras, y en esas zonas receptoras podían construirse los niveles de pisos, área construida también, que no pudieras dejar en tu zona, porque era una zona, obviamente, un monumento ya no le podemos poner 2, 3 pisos encima, ¿no? Entonces, tú vendes ese certificado y con el dinero que recibes podías recuperar en tu inmueble monumental. Es un proyecto que hemos estado trabajando hace varios años en el Ministerio de Cultura. Yo sé que en algunas zonas se ha implementado y ha funcionado. Sé que se trabajado en Lima, en Iquitos, me parece que en Arequipa también se estuvo trabajando, ujú. aquí también se estuvo viendo. Y bueno, siempre se estuvo buscando maneras de recuperar, ¿no? Porque si es que no nos olvidamos del centro histórico o el inversionista quiere en el centro histórico y nosotros mismos lo desanimamos, lo vamos a olvidar, ¿no? La idea es no perder lo que tenemos
y trabajar en ello. No es difícil, es un poco más trabajoso y hay que tener un poco de paciencia, ¿no? En la A140 están todas las recomendaciones que debemos seguir realmente para que nuestro proyecto sea satisfactorio en el centro histórico. Claro, por ejemplo, es el punto de que uno puede, si es que utiliza bien el inmueble, ¿no? Dentro de los parámetros, es más, es un atractivo, ¿no? O sea, es Sí, realmente, o sea, para las personas que a veces piensan, porque he conocido varios clientes que han tenido propiedades y me dicen, no, pero no puedo hacer nada, así que estoy perdiendo dinero. Pues es que no estás viendo realmente el potencial que tiene el inmueble, ¿no? Si lo sí, sabes invertir bien. Es un atractivo turístico, literalmente, ¿no? Y lo puedes aprovechar al sí. máximo. Entonces, sí, es algo que se puede aprovechar. Y en esta experiencia que has tenido, ¿nos podrías contar de repente un par de casos así emblemáticos que tú consideres que refuercen de repente esta idea para que las personas que nos ven se den cuenta lo que se puede aprovechar con uno de estos proyectos? Bueno, te puedo contar de un caso que este no ha pasado por revisores, pero sí ha pasado por comisión técnica. Si hubiera sido en esta época que ya era con revisores, de verdad que sí lo hubiéramos hecho con revisores. Pero en su oportunidad no había revisores para poderlo hacer, ¿no? Esta es una casona que está declarada, me parece que desde el año 80, sí tenía su determinación de sectores y el propietario la compró con la finalidad de que quería ampliar su negocio de ópticas. Después se dio cuenta que no, que mejor quería un hotel porque estábamos a una cuadra de la Plaza de Armas. Entonces se trabajó la determinación de sectores de intervención y de verdad que en la parte posterior ya no había nada en la casona, estaba completamente vacía y el ministerio le determinó que hasta el primer salón, hasta ahí debía conservarlo entre sector 1 y sector 2. Y de ahí hacia atrás había, me parece, el sector 4 que era como transición y el 5 que ya era completamente libre, ¿no? Ujú. Entonces el inmueble tiene como 650 metros cuadrados aproximadamente y le quedaron como 250 metros en la parte posterior en la cual el señor ha hecho un hotel, ¿no? Yo hice el proyecto para hotel y bueno, pasó por comisión técnica, y ahorita ya está listo, está en etapa de acabados, ¿no? Ujú. Pero sí se puede. Sí, se De puede. ahí tengo otro proyecto, en ese sí he participado como revisor. Es un proyecto comercial en el primer piso, y en el segundo y tercer nivel es oficinas. Ya el expediente, todavía no estábamos en pandemia, ingresó a comisión técnica para su revisión, perdón, ingresó al Ministerio de Cultura para su revisión. La delegada de acá de Trujillo nos dijo que todo era viable. Bueno, hubo algunas coordinaciones sobre los acabados en la fachada, ¿no? Incrementarle un poco más el tema de la madera y por ahí algunos detalles como frisos, ¿no? Para Ujú. integrarlo un poco al contexto, se trabajó de acuerdo a ello, ¿no? Y bueno, el proyecto está en ejecución, ¿no? Salió aprobado, salió con visto bueno, ¿no? Porque lo que da el Ministerio de Cultura es un visto bueno. Salió con visto bueno del delegado, terminamos la revisión como revisores y ingresó a la municipalidad, ¿no? Y Ujú. bueno, como revisores sabemos que 72 horas como máximo la municipalidad se demora en entregarnos nuestra documentación y el mismo día que ingresamos los ITFs podemos comunicar el inicio de obra. Solo que en el centro hay que tener otras consideraciones adicionales, ¿no? Los horarios de trabajo, que también hay que ingresar esos documentos, hay que pedir permiso para la ocupación de la vía, cuando tenemos que tarrajear, cuando tenemos que vaciar. Entonces, esas cosas hay que tenerlas presentes nada más, ¿no? Durante la etapa de la ejecución, ¿no? Para poder orientar al inversionista. Ujú. ¿Y por ejemplo, en el caso de los proyectos que se dan en estas zonas, tú nos hablabas un poco de lo que es el DAE. Yo la verdad cuando lo escuché y más o menos leí un poco, me pareció bastante interesante, ¿no? Esto de ¿Ya? compensar, ¿no? Lo que no puedes construir en un lugar,
y buscar, me parece, una zona que Sí. pueda absorber esta. ¿Nos podrías explicar un poquito, quizás detallado, cómo funciona esto del DAE? A ver, el DAE son certificados de transferencia ¿cómo se llama? De áreas, ¿no? De áreas Ujú. que tú no puedes construir en tu lugar, ¿no? En tu espacio que tienes, ¿no? En tu casa, en tu casona. Entonces, se supone que la zona que va a dar los DAE es un centro histórico. Y la zona que va a poder recibir puede ser una avenida, que es la que se ha evaluado, es la que va a poder ser receptora. Entonces, suponte que tú, inversionista, vas a hacer un edificio de 10 pisos, ¿ya? Pero tú quieres construir 12 para hacerlo más rentable. Entonces, tú vas a la municipalidad y la municipalidad tiene una cartera ya de quienes han sido evaluados y compras ese certificado. Entonces, puedes construir los 2 pisos que te faltan en la zona receptora. No es en cualquier zona de la ciudad, es la zona receptora que se ha evaluado y escogido como zona receptora para que puedas construir esa transferencia que se va a hacer ¿cómo se llama? De coeficiente de edificación, de área, ¿no? Pintura. O sea, por Eso es. ejemplo, yo tengo de repente una propiedad, ¿no? Que por temas, no puedo construir más allá de cierta cantidad de pisos, entonces yo genero este certificado, y esto lo doy a la municipalidad, algo así, y luego viene otra persona y la compra para poder construir eh, pisos de más en estas zonas que están especiales que reciben estos DAE. Ujú. Sí. Sí, quien lo tiene bastante desarrollado y la vez pasada tuve que investigar para una cliente es Ujú. Miraflores, ¿ya? Mm, Me ok. mandaron un parámetro, un cliente quería comprar un terreno en Miraflores, bueno, era una construcción antigua en Miraflores en una esquina, ¿ya? Y me dice, me están ofertando para que lo construya y me dicen que puedo construir 17 pisos. Entonces agarré y los parámetros de Lima son un poquito complejos, ¿no? Todos nos llevan a muchas ordenanzas y Ya. le dije, dame el día porque en una hora no te puedo dar respuesta. Entonces empezamos a revisar el parámetro, revisé los planes de ordenamiento de Lima y empecé a verificar información y ellos ya tienen, ¿no? ¿Qué zonas son zonas que sí pueden crecer tantos pisos más, ¿no? O sea, ya están evaluadas. Entonces, ya ahí es cuando tú dices, yo quiero en esa esquina, ese solo puedo 13, pero si compro mi certificado voy a poder máximo 15 ya. Y la municipalidad tiene en cartera quiénes son los que ya vendieron sus DAE y tú compras un DAE, ¿no? Ya se emitieron los DAE, ese DAE lo puedes comprar y puedes crecer más. Bueno, es una interesante estrategia para poder un Sí, poquito porque es una compensar, ¿no? manera de inyectar capital a los centros históricos. Sí. Claro, claro, claro. Y asumo yo que, bueno, eso al final se puede invertir pues en el mismo proyecto La que se idea puede es que hacer. se invierta en el proyecto tuyo, ¿no? O sea, en tu inmueble monumental. Eso está reglamentado en todo caso, o sea, se tiene que invertir ahí, ¿no? Porque puede ser que alguno también... Sí, Ah, la ya. idea es esa, ¿no? Por eso es que se hace este certificado de Ujú. transferencia. No, la idea es esa, porque de nada serviría que, ¿cómo se llama? Que se ha hecho todo este trato para que ese señor reciba dinero, pueda recuperar su casa y finalmente no haga nada, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Que se pueda inyectar capital a un propietario que no tiene recursos y quiere recuperar su monumento, ¿no? Claro, claro, claro. Y bueno, ya más o menos nos contaste un caso pero en el caso de como revisor urbana, ¿has tenido algún contacto con algún proyecto complejo de este tipo? Sí, claro, el que te estoy comentando de comercio, ¿no? De En el comercio. comercio, yo he participado como revisora. Ah, En ya, ya. ese he participado como revisora y bueno, he sido la coordinadora de grupo también. Ujú. Como Freddy les comentó la semana pasada, los coordinadores de grupo somos los arquitectos o los ingenieros civiles. Entonces, nuestra función es coordinar con todas las especialidades para que este proceso sea fluido, ¿no? En general, en un proyecto se revisa en 6, 7 días, dependiendo de la complejidad. Pudiera ser un poco menos, ¿no?
Y la idea es que primero esté conforme en la parte de arquitectura antes de pasar a las especialidades, ¿no? Una vez que la arquitectura está conforme, bueno, ya podemos continuar, ¿no? Pero en esta etapa en que la arquitectura está conforme, entramos al Ministerio de Cultura para la opinión favorable. Ok, Sale de ahí y, bueno, ya se les avisa a los ingenieros que ya pueden continuar su revisión, ¿no? Para que continúen su revisión. ok, pero ya, bueno, entonces justo te hacía esa consulta porque más o menos quería tener una idea, porque justo después de la ¿De cuánto sesión de... tiempo demora de que lo ingreses a cultura? Claro, leíste la... Sí, bueno, en realidad aproximadamente debe demorar como unos 15 días, ¿no? Entre 10 y 15 días, porque como entra por mesa de partes, Ujú, luego ellos escanean todos sus documentos, o sea, eso es el trámite regular, ¿ya? ujú, Escanean todos sus documentos y luego es derivada a la Dirección de Patrimonio, y la Dirección de Patrimonio luego la deriva al Departamento de Arquitectura, y en ujú. Arquitectura ya asignan quién va a ser el revisor. Entonces el arquitecto revisor ya revisa esto y si todo está conforme, automáticamente te comunican que ya está todo conforme y como tú has entregado 4 juegos, te devuelven ya 3 juegos firmados y con el ITF con el visto bueno, ¿no? Ahorita, ¿cómo se llama? En pandemia, la modalidad ha cambiado. Todo lo de cultura se está ingresando vía web. Entonces yo ahorita, por ejemplo, tengo un hotel que tiene un área de centro de reuniones y convenciones. Ahí soy proyectista, pero estoy como coordinadora de los revisores. Yo no soy revisora ahí, es otro arquitecto que es colega mío que también es categoría 3. Ujú. Y bueno, yo estoy en la parte de que le paso a él para que revise, le paso a los otros ingenieros también para que revisen. Y bueno, estamos escaneando, ya hemos levantado las observaciones, tenemos anteproyecto aprobado, también por este arquitecto que ha sido el revisor de la primera etapa. Y ahorita estamos ya escaneando todo para ingresar a cultura vía web, porque ahorita no se puede, ¿no? Entonces, una vez que le ingresemos vía web y ellos verifiquen que no ha habido cambios o que los cambios no son mayores porque el anteproyecto es vinculante con el proyecto, nos van a dar visto bueno, entonces ahí ya ploteamos y alcanzamos los planos formalmente para que nos sellen, ¿no? Y ya hay igual, ¿no? 4 juegos. Con un juego se quedan ellos y los otros 3 van con nosotros para la licencia. Ok. Y algo que justo me comentaron después de la sesión que tuvimos con Freddy, de repente tú nos puedes aclarar un poco, y es ¿cuánto tiempo podría tener un revisor para, para verificar un proyecto, para evaluarlo? Porque eso nos quedó claro que no había pues una norma, ¿no? ¿Puede ser muy largo el proceso? O sea, ¿cómo lo manejan ustedes? Mira, la verdad es que está en función a la complejidad del proyecto, ¿ya? Yo he revisado desde casitas, ¿no? Una Ujú. casita de 2 pisos, por ejemplo, a veces el propietario está apurado, quiere empezar a construir, no sé, le llega el verano y ya se quiere mudar y cree que en 2 meses va a hacer todo. Sí. Entonces también he revisado casitas, ¿no? Entonces, una casita es algo un poco más sencillo, que yo lo puedo revisar en un día, tal vez si es que no tengo más carga, ¿no? Y después de que está el visto bueno de arquitectura, bueno, le paso a las especialidades y en 2 días, 3 días puede estar todo el proyecto revisado. Ya de ahí no contamos el tiempo en que el proyectista o los proyectistas se demoren en levantar sus observaciones, Ujú. ¿ya? Pero también me ha tocado revisar, por ejemplo, universidades, ¿no? Mm, Entonces, a veces me ha tocado universidades 15 pisos y eso sí no se puede revisar en un día. ni hablar. Pero como siempre todos están apuraditos, tratamos de a todos darles un plazo más o menos perentorio, ¿no? Tratamos de sacar los expedientes en una semana, la revisión, ¿no? Mm. Pero en todo caso Cuando estaría tienen sujeto. anteproyecto, sí, mira, cuando tienen anteproyecto aprobado es un poco más rápido, ¿no? Porque como ya tienen una opinión vinculante, verificamos que la arquitectura sea conforme y automáticamente distribuyo yo a los ingenieros. En el caso que no tiene anteproyecto aprobado, sí lo retengo un poco para mirar lo que en arquitectura cumpla normativamente antes de poderlo trasladar a las especialidades. Si no, habría que hacer muchos cambios, ¿no?
Pero en general, si tiene un anteproyecto aprobado, una semana pudiéramos estarle dando respuesta favorable o con sus observaciones para que pueda ser subsanada. Ok, ok. Bueno, en todo caso también eso podría estar en función quizás al contrato que se tenga con el privado, pues, ¿no? Que también puede en Sí. cierto modo limitar ahí los plazos. Porque a pesar de que lo conversamos con Freddy de alguna manera, luego me empezaron a consultar después de la sesión, ¿no? Oye, pero ¿y qué pasa si se demora 2 meses, 3 meses, medio año, ¿no? No, Un año? nosotros no. No, porque en nuestro contrato, bueno, generalmente yo sí, en mi contrato pongo un tiempo estimado de acuerdo a la complejidad del proyecto, ¿no? Claro. A veces hay casos más complejos que otros, ¿no? Que hay que verificar más cosas, ¿no? Sobre todo cuando de por medio hay normas sectoriales a las que están vinculadas, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de un colegio, ¿no? El colegio tiene normas específicas, aparte del Reglamento Nacional de Edificaciones, son las mismas normas que el Ministerio de Educación emite. Entonces hay que revisar eso también, entonces no es tan rápido a veces, ¿no? Si hablamos de salud, también tenemos normas específicas que están vinculadas a la revisión del proyecto, ¿no? En el tema de industria, no, pero en otras especialidades sí pues hay que buscar más cosas para poder, porque todos tenemos aquí compromiso, ¿no? No es solo emitir una licencia, ¿no? Todos tenemos un compromiso civil luego de aprobar un proyecto, ¿no? Todos estamos comprometidos. No es que firmo ya y que sea como sea, así no va. Todos tenemos un compromiso y debemos ser responsables en eso. Sí, y por cierto, eso es justamente uno de los puntos, se podría decir, que mucho se ha satanizado de parte del tema de los revisores urbanos, ¿no? Que Sí. quizás la mala popularidad, que por lo menos acá en algún momento se habló, es que pensaban de que era alguien que, bueno, le hacía la vida fácil a los demás y se acabó porque sí, ¿no? Y no se dan cuenta que realmente hay un proceso ahí. Quizás es un proceso más riguroso, ¿no? Más especializado, más Yo creo que es un proceso un poco más especializado, Ujú, porque a veces tú quieres sacar cita a la comisión técnica y no es que te atiendan el día que tú llegas, hay que pedir ujú. una cita para que te atiendan. Ahora con el tema del COVID es más diferente, los plazos son un poco más largos en las municipalidades, hay menos personal, entonces así no quieran, las cosas se dilatan, ¿no? O sea, nosotros mismos en la oficina, hoy estamos, mañana no sabemos si uno de los chicos se enferma, entonces tenemos que ser un poco pacientes, ¿no? Esto no es para siempre. Sí nos ha cambiado la vida, pero tenemos que tener un poco de paciencia, ¿no? Pero en el tema de los revisores, creo que el plus que tenemos es que tú vas a poder llamar a tu revisor en el momento en que tú quieras, hacer un Zoom con él, visitarlo, pues si es necesario, tomando las medidas de seguridad sanitarias recomendadas por el Estado, y entonces vas a poder absolver tus dudas con él, ¿no? Vas a poder, las dudas que tengas o las cosas que te faltaron, poderlas subsanar, o en el caso del revisor no te haya entendido también, que puede darte el caso, se las puedas exponer, ¿no? Todas esas cosas son importantes, ¿no? Y a veces cuando uno presenta el proyecto, ¿cómo se llama? A veces somos confiados y decimos, no, ya todo está, pero a veces no. Entonces, nosotros también somos sancionables, ¿no? Nuestros proyectos, si bien es cierto, la municipalidad no tiene la facultad para hacernos verificación administrativa, el Ministerio de Vivienda puede auditarnos en cualquier momento. Entonces, nosotros debemos ser honestos con lo que hacemos y debemos ser lo suficientemente rigurosos para que se cumplan las normas que existen, ¿no? Claro, eso sí, tienes razón. Porque sí, o sea, de todas maneras todos tienen una responsabilidad, pues, ¿no? Y ya está en función también al tema de hacer cumplir lo que a cada uno le corresponde. Y, por ejemplo, hablando de estos equipos, que fue una pregunta posterior, nuevamente me la hicieron el jueves, creo el miércoles, ¿qué pasa con los equipos? ¿Quién los conforma? O sea, el que requiere el servicio o los revisores ya vienen conformados en equipos y la contratación es del equipo completo?
¿Cómo funciona esto de los equipos de los Mira, revisores? nosotros somos personas independientes, Ujú, ¿ya? Este, bueno, yo igual tengo una empresa con la que trabajo, ¿no? Que es mi empresa, que brinda ujú, otros servicios adicionales, pero como revisor somos independientes, ¿ya? La ley dice que debemos agruparnos para poder revisar, pero en realidad, ¿cómo nos agrupamos nosotros? Nos agrupamos ¿cómo se llama? Por amistad, por no necesaria, no es familiaridad, pero es porque ya hemos tenido varias experiencias y nos es ujú. más fácil trabajar con tal o cual ingeniero. Entonces, eso nos genera también que el expediente sea a veces más fluido, ¿no? Entonces, a veces hay varios ingenieros acá. En el tema de eléctricas y sanitarias sí tenemos pocos a nivel nacional, ¿ya? Yo trabajo específicamente solamente con dos aquí. Uno que es el eléctrico y uno el sanitario, los únicos que hay aquí en Trujillo. Y en estructura sí trabajo con tres, que a veces roto, dependiendo la categoría del proyecto o dependiendo, a veces los ingenieros no están acá, han viajado o pueden demorar o están un poco complicados con su agenda y los interesados quieren rápido el proyecto, entonces así es que armo mi equipo, ¿no? A veces tengo de categoría 3 y categoría 2, dependiendo el grado de complejidad que requiere el proyecto, ¿no? Porque hay proyectos que permiten que sí sea 3 o 2 y hay otros que solamente debemos trabajar con 3. Ujú. Ya, perfecto. Porque sí, justo esa fue una repregunta que nos hicieron, porque ya habían hecho un comentario, me acuerdo, la sesión pasada sobre algo, algo así habían consultado, si había un equipo. Entonces, en ese momento no entendimos muy bien la pregunta y era que querían saber Sí. si se trabajaban, los revisores urbanos trabajaban ya por bloques, ¿no? Pero No, no en necesariamente. realidad, si alguien está interesado en trabajar con un revisor urbano, debería contactar un arquitecto o un ingeniero civil, Ujú. que de acuerdo a ley son los encargados de ser coordinadores, ¿no? Ninguno de nosotros tiene cargo de coordinador. O sea, puede darse el caso que a mí me convoca un ingeniero para revisar los proyectos y yo reviso con él, ¿no? Yo reviso con él el proyecto que él tenga. Pero en esa revisión yo no soy la coordinadora, simplemente participo como revisor. En el caso a mí me contrata una empresa o una persona natural, me contrata a mí como encargada del equipo, como coordinadora, yo busco a mi equipo y trabajo con ese equipo, ¿no? Yo me hago responsable de coordinar que ellos firmen, que ellos revisen, que entreguen oportunamente, ¿no? Lo que sí a veces me he olvidado de decir y pudiera dilatar el proceso es que no nos entregan los documentos completos, ¿no? Entonces, para que el revisor te dé una respuesta rápida, precisa, tienes que entregarle todo, ¿no? Toda la documentación necesaria para que el proyecto sea evaluado adecuada y oportunamente. Claro, 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 eso sí. Claro, porque definitivamente si no tienes las cosas, toda la información desde un principio, después te llegan las sorpresas, ¿no? No, sí, Este, pues a veces no nos dan, la ley dice que no debes dar la copia literal, ¿no? Que tus planos son una declaración jurada. Entonces me entregan los planos y cuando ya vamos a firmar, no coincide la copia literal con la realidad. Entonces, nosotros también tenemos que salvaguardar, nosotros no podemos revisar algo así incompleto, ¿no? Entonces, en algunos casos, cuando a veces ya no se puede, pedimos el número de partida y nosotros la sacamos, ¿no? Para poder verificar. Pero a veces también nos entregan todo junto y la idea es que nos entreguen todo junto para poder facilitar el proceso de revisión. claro, claro, tener cuidado con la partida electrónica, porque ese es la Sí, más o no tiene crítica. habilitación urbana, o es parte de otro lote, o son Sí, varios sí, sí. accionistas, no todos firman, ¿no? Entonces, todas esas cosas tienen que ver y pudieran dilatar el proceso de la entrega de documentos cuando ingresamos a la municipalidad. Ujú. Entonces, nosotros tratamos de cuidarnos de todo eso, ¿no? Por ejemplo, a veces cuando son condóminos y no firman todos los condóminos o uno solo tiene el poder y el resto no se lo ha dado, entonces la municipalidad nos va a observar esa documentación, ¿no? Entonces, eso pudiera dilatar que nos entreguen los documentos. Claro, Y no es pero por culpa de la municipalidad, sino por culpa o del revisor que no se dio cuenta, o por ujú, culpa del administrado que no ingresó, no le alcanzó al revisor la documentación completa, ¿no? Por eso claro. debemos filtrar bien todo.
Claro, porque prácticamente ustedes son una especie de notarios, ¿no? En juego están muchas Sí. cosas, ¿no? Qué miedo. Mientras hagamos las cosas bien, no pasa nada. No, me refiero a que se te puede escapar Sí, algo. O sea, igual los seres humanos somos falibles de equivocarnos, ¿no? O sea, se nos puede escapar algo y bueno, sí. y esas cosas pues son las que Sí, de traen verdad que problemas debemos ser después. muy minuciosos, ¿no? Para todos los casos, ¿no? Para que luego el administrado no tenga inconvenientes y nosotros tampoco, ¿no? Porque para qué después estar tristemente sancionados o cuestionados, ¿no? Ujú. Ya, bueno, leía un poquito en tu hoja de vida que también habías estado en el tema de como inspector municipal. Y como inspector municipal, ¿por ahí te ha tocado quizás alguna obra que tenga que ver con estos espacios de centros históricos? ¿O solo como revisor urbana has intervenido? No, sí, también. Sí. Como inspector municipal, bueno, yo estoy acreditada solamente acá en Trujillo y sí he inspeccionado algunas obras, no en monumento, porque en realidad Mm, en monumento no hay intervenciones muy frecuentemente, ¿no? ujú, Entonces sí hay en la zona monumental, en inmuebles que conforman la zona monumental. Entonces sí, bueno, es el mismo tratamiento que tenemos con todas las otras obras que inspeccionamos, ¿no? Debemos cumplir con el formulario H de acuerdo a nuestro cronograma y si es que hay un replanteo de fechas hay que comunicarlo a la municipalidad y al Colegio de Arquitectos y bueno, continuar con las fechas, ¿no? De común acuerdo con el administrado, de acuerdo a lo que está establecido en la ley, podemos replantear las fechas, ¿no? Y reprogramar, porque a veces ocurren imprevistos, ¿no? No se puede techar el día que se previó, no salió el permiso de ocupación de la vía. En el centro histórico, bueno, los horarios son distintos para trabajar también, ¿no? La hora de ingreso de volquete, salida, ¿no? Para todo eso hay una ordenanza que reglamenta ujú. los trabajos. Ya, en todo caso no hay nada fuera de lo convencional en proyectos que están dentro del centro histórico, por ejemplo, ¿no? No, solamente los Ujú, horarios, ¿no? Los horarios es bastante importante tomar en cuenta, ¿no? Y los permisos de ocupación de las vías, porque en todos los centros históricos las vías son angostas, ¿no? Y ujú. cerrarnos media vía genera una complicación terrible en el tránsito, entonces hay que solicitar permiso previamente, ¿no? Perfecto, muy bien. Ahora, bueno, la verdad no he podido colocar, o no se ha podido colocar todo lo que estaba dentro de tu resumen del CV, porque era bastante extenso, la verdad, y veo que hasta estás en el tema de, como inspectora de seguridad en edificaciones especializada. Me llamó un poco la Sí. atención, ¿eso de especializado de qué más o menos trata como inspector de seguridad en edificaciones Bueno, especializada? nosotros inicialmente fuimos acreditados por INDECI. A partir de lo que ocurrió en Utopía, Ujú. se empiezan a acreditar inspectores de seguridad en defensa civil, se llamaba antes, Ya. ¿ya? Y habían básicos, multidisciplinarios, de detalle y multidisciplinarios. Habían tres categorías. Luego, la acreditación pasó al CENEPRED y finalmente pasó al Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Vivienda es el que nos ha acreditado en el 2018, me parece que ha sido, y ya solo hay dos categorías, básica y especializada. Lo que vemos en inspecciones especializadas, vemos locales un poco más complejos, ¿no? De Ujú. acuerdo a la función y a lo que está establecido en el decreto supremo, el 002-2018 PCM, que referencia todo lo que es el reglamento de inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones. Perfecto. No es un currículum bastante completo el que, el que tienes. Gracias. Bueno, pero para no extenderme, voy a dar la curiosidad que tenía. En el tema, nuevamente regresando a lo que son monumentos, bueno, no monumentos, sino el centro histórico de la ciudad como revisora urbana, algo que me llamaba un poco la atención era cómo, o sea, por ser parte del centro histórico, si bien me dijiste no hay mayor complicación, pero sí a nivel normativo hay ciertos aspectos que hay que cumplir.
Eh, ¿Hay alguna otra consideración adicional parecida, por ejemplo, al DAE, que tú puedas comentarnos, que motive un poquito a las personas a que puedan de repente decidir invertir en este tipo de proyectos que están dentro de la zona del centro histórico, cuando tienen propiedades por ahí? O sea, por ejemplo, el DAE a mí me parece muy interesante, ¿no? Es más, aprovechable. ¿Hay alguna Ujú. otra, algún otro punto ahí que pueda ser aprovechable? Bueno, hace 2 años aproximadamente, me parece, en 2 oportunidades he hecho 2 estudios para el Banco Interamericano de Desarrollo, para el Ujú. BID, para intervenir en el centro histórico de acá de Trujillo. Y recuerdo que en paralelo conmigo se hizo para Cusco, Arequipa y Lima. Entonces, el Ministerio de Cultura está buscando reforzar ejes importantes en los centros históricos para recuperarlos. Ahorita no sé a detalle en qué quedó el proyecto, pero hace como 1 año y medio vinieron para ver el tema de cómo iban a lanzar las contrataciones porque todo esto va por un tema del Estado, ¿no? Yo hice un estudio de investigación, ¿no? Pero todo esto se tiene que enfocar y son proyectos que van en el tiempo, entonces no sé exactamente en qué más está, pero siempre se está buscando, son convenios que hacen las municipalidades con el Ministerio de Cultura, los gobiernos regionales, para tratar de recuperar los centros históricos, ¿no? Que son el corazón de las ciudades, ¿no? Lo que nos representa, nuestra identidad, ¿no? O sea, imagínate si en un centro histórico, así como tú dices, ¿no? Cuando yo era niño recuerdo, y hay muchos recuerdos así como tú que tienes, cuando eras pequeño y te llevaban tal vez a la plaza o recorrías algunas zonas importantes de la ciudad y que mañana no esté, ya, o sea, no le podemos a poder mostrar a nuestros hijos y como que se pierde un poco la historia, ¿no? Entonces, eso sí es importante, ¿no? Que tratemos de que nuestra historia no se pierda. Sí, definitivamente es algo que toda ciudad, prácticamente es el alma de la ciudad, conoces su esencia. Una ciudad que no tiene identidad, como que simplemente pasa desapercibida, ¿no? Eso Sí, es pues. un poquito parte de eso. Y más o menos te comentaba esto porque la verdad, yo he tenido clientes, como en algún momento te he comentado, que han tenido casonas y todo esto. Yo no soy especialista definitivamente, pero sí trataba de motivarlos para que puedan invertir, ¿no? De repente buscar un especialista para que acá en Tacna hay casonas muy antiguas, por ejemplo, que son muy bonitas y que da ganas de que de repente alguien invierta. Yo me acuerdo claramente, una casa la Quinta Acuña Harrison, es una casona de Acuña Harrison. Conocí a este propietario y él trabajaba en la mina y tenía el dinero como para poder invertir, ¿no? Me dijo a mí, pero yo le fui sincero, yo no soy especialista, yo no manejo este tema. Y tratamos de buscar un especialista en Tacna, le presenté un par de personas que más o menos conocían el tema y al final se terminó un poquito, me parece, años después me enteré que ya lo dejó, ¿no? Porque no prosperó. Y me quedó eso, ¿no? Ahí, ¿no? ¿Qué tan difícil es, ¿no? ¿Qué tan complicado, ¿no? Y si de repente, si no es por el tema de las normas, eso me quedó ahí en el tintero. ¿Tú crees que hay algo más aparte? O sea, porque como me lo dices, yo lo veo muy fácil, ¿no? O sea, aparentemente. Entonces yo digo, ¿qué pasa realmente? ¿Por qué tan complicado es, no? Son pocos los Mira, inmuebles acá en Tacna. sí, en realidad sí, muchos de los inmuebles monumentales tienen mucha área libre atrás, en Ujú. la parte posterior. Ya Ya. sea porque tuvieron su huerto, ya sea porque en el tiempo se ha deteriorado y la casa no ha tenido mantenimiento, ¿no? Entonces, yo creo que un paso inicial para poder intervenir un monumento histórico es que se cuente con una determinación de sectores de intervención.
¿no? O sea, yo creo que todo monumento debe tener su determinación de sectores de intervención. Entonces, por ejemplo, tu propietario que quieres vender tu casona, entonces viene por ahí alguien y te dice, uy, pero aquí para hacerla, ¿y cómo voy a hacerla? Se hace un mundo. Tú le enseñas su determinación de sectores al inversionista y le dices, por ejemplo, ¿no? Aquí en la parte de adelante puedes tener tu lobby, unos salones de restaurante, y aquí en la parte de atrás donde te están liberando, ¿qué te parece si pudieras hacer un hotel, unas salas de reuniones? Entonces, ya el inversionista empieza a enfocar su inversión en otra cosa. Entonces ya se da cuenta que sí puede ser viable. Pero si por ahí viene un inversionista que solo quiere para tirársela y hacer una cochera, pues no lo tomes el caso. ¿No? Claro, No, claro. también hay, ¿no? Entonces, como te digo, una determinación de sectores de intervención es como un mapa, una guía Mm, base para poder empezar a trabajar en un monumento, ¿no? Para trabajar sin temores, ¿no? Porque los grados de intervención están establecidos como qué puedes hacer, si puedes demoler, no puedes demoler, si solo puedes pintar, si puedes poner elementos de las mismas características o ya puedes introducir elementos de distintas características. Cada grado de intervención está ya establecido. Entonces, esta evaluación que se hace es propiamente para el inmueble que vas a intervenir. Entonces, al ser así, es bastante preciso, ¿no? ujú, Como ujú. que apuestas a ganador. No es Claro, algo que claro, ya pues quieras hacer algo muy moderno y ya pues no, no va. claro. Pero sí, o sea, eso es bastante bueno. Claro, ¿no? Lo interesante de un monumento es que, o sea, yo sigo pensando en que lo puedes aprovechar, pues, increíblemente. O sea, es como tener ya tu pepita de oro ahí, ¿no? Solo lo pules un poquito nomás Sí, y va a generar, o sea, yo como inversionista, bueno, yo sí podría, me gustaría, ¿no? Si tuviese la edificación. Eh, claro. y esto de la determinación de sectores de intervención, que bueno, me parece muy interesante como punto de partida y como ruta, hoja de ruta Hoja de para ruta, poder sí. seguir. Muy bien, mira, no me he dado cuenta, ya hemos rápidamente avanzado en el tiempo y voy a ir rápidamente a algunas preguntas. A ver, acá. Talía nos dice buenas tardes, Olenka también buenas tardes, Gladys buenas tardes, Dylan buenas tardes, Freddy, ahí también está Freddy, saludos Freddy. A ver, Gracias. están haciéndonos, entonces todos los miembros del equipo deben de ser revisores urbanos. Ah, ya, preguntan si todos los miembros del equipo de revisores urbanos tienen que ser de la misma categoría. Dependiendo qué revisemos, ¿no? Por ejemplo, si yo reviso una vivienda, puedo revisar con un ingeniero categoría 2, ya sea el estructural, el eléctrico y el sanitario, así yo sea categoría 3. Pero si tú me dices si puedo revisar una industria con un ingeniero categoría 2, no puedo. Tendríamos que ser los 4 categoría 3. Ujú. Ah, ya, 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 claro, claro. En todo Sí. caso, alguien que es de categoría superior puede revisar Puede proyectos. revisar una categoría inferior, sí. Perfecto. Freddy nos comenta también, eso aplica para copia literal y parámetros. Ah, ya, cuando hablábamos, Sí, el creo, que ¿no? nos entreguen todos los documentos, definitivamente, sí, sí. ¿Y Sí, cuántos ¿no? sucede? Como tenemos la facultad de revisar a nivel nacional, el tema de los parámetros es bastante importante, ¿no? Porque está referido a su plan de desarrollo específicamente y a las condiciones que tiene el predio en su zona, ¿no? Entonces sí es para nosotros relevante, ¿no? Porque además el parámetro en muchos casos, como te decía, un parámetro de Lima, por ejemplo, está vinculado a bastantes ordenanzas que lo rigen y es importante tenerlas en cuenta, ¿no? ¿Y no te ha pasado por casualidad a lo que comenta Freddy, que tanto al propietario hasta como el mismo proyectista, porque no sé si a ti te ha tocado, pero a veces hay colegas que de repente recién están empezando a trabajar en el rubro del diseño y obvian algunas cosas, ¿no? Y no manejan todavía muy bien todo el bagaje. Ujú. Y bueno, ni el cliente ni a veces el arquitecto, quizás porque es todavía muy, muy, muy joven, tienen un proyecto pues
ni siquiera medianamente desarrollado, ¿no? ¿Qué hacen en estos casos? ¿Te ha tocado algo así? Mira, Sin nombres, sí, obviamente, ¿no? varias veces. Yo reviso en comisión técnica 18 años, ¿ya? Ya. Los primeros he revisado como delegada del Ministerio de Cultura y los siguientes como delegada del Colegio de Arquitectos. Y también he sido delegada ad hoc de INDECI para revisar proyectos de seguridad. Yo la verdad no se puede rayar un plano, pero cuando veo que el proyecto recae en muchas inconsistencias y yo estoy en comisión técnica, lo cito al proyectista y le pido permiso para rayar su plano, porque a veces el papel es muy frío y no me entienden. Entonces agarro mi lápiz y le digo, lo que tienes que hacer es esto, 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 y se lo trazo en un papel, ¿no? En su plano se lo trazo y le digo, te falta arreglar esto, esto, y le digo, ¿me entendiste? Si no me entendiste, pregúntame para poderte ayudar. Entonces, le trazo lo que creo que debe solucionar para que lo pueda hacer. En el caso de revisor, sí me ha ocurrido varias veces y lo que hago es que corto la imagen de lo que está errado y la pego debajo de la observación y se la mando en el listado de la revisión, ¿no? De las observaciones. Y en algunos casos, dependiendo de la complejidad del proyecto y las observaciones que hayan, hacemos un Zoom con el proyectista y le explicamos una por una las observaciones, porque a veces el proyectista no está acá en la misma ciudad que nosotros, entonces hacemos un Zoom para que el proyectista pueda levantar sus observaciones. ¿No? Hay cosas que a veces uno las redacta y la otra persona no las entiende. Entonces, si es que no nos podemos reunir físicamente, nos reunimos virtualmente y como te digo, en la misma observación, gráficamente también lo trazamos, ¿no? Ok, ok. Y bueno, yo asumo que debes ser tú muy paciente, porque claro, cuando a mí me ha tocado, al principio, bueno, uno sí, ¿no? Pero ya cuando es constante a veces que te encuentras con estos casos, pues un poco... A veces. Pero bueno, son cosas que pasan. Uno, No, o la sea, a verdad mí, es que hay que darle su tiempo a todos los proyectos, ¿no? Para eso claro. nos contratan y hay que brindar lo mejor de nosotros, ¿no? También he tenido clientes que son bien especiales, ¿no? Pero hay que darles a todos su tiempo y absorberles las consultas, ¿no? Nosotros tratamos de estar siempre en capacitación para no equivocarnos, ¿no? Como tú hace un momento dijiste, todos podemos errar, ¿no? Pero estamos tratando de ser mejores para, bueno, poder brindarle mejores cosas a los clientes y a nuestro país. Así es. A ver, vamos a seguir revisando. Freddy también nos comenta otra cosa. Nos dice, es un factor de decisión tanto por la intervención del proyectista, propietario, funcionario público, al respecto de las mejores alternativas de solución para el caso. No hay caso imposible, solo decisiones acertadas y concertadas. El tema, es un comentario que nos hace Freddy, Sí, el tema de la concertación, que es algo que se trabaja, yo creo, más en el tema de revisores urbanos, ¿no? sí. Me ha parecido muy interesante este trabajo prácticamente colaborativo, pues, ¿no? O sea, de Es repente... bastante coordinado, consensuado, ¿no? O sea, Ujú. te da la oportunidad de que si te equivocas, pues te tengas a la mano tu revisor, ¿no? Que a la vez es tu asesor para poder levantar las cosas que pudieras haber obviado. Claro, claro, claro. Bueno, ay, ya nos estamos pasando de las 7, disculpa que te haga quedar pero sí necesito hacerte una pregunta más, que es ya la última, para no, son las 7, rápido se Dime. pasa la hora. Mira, por ejemplo, en el caso de los revisores, porque yo estoy, la verdad, más centrado en eso, porque me ha interesado mucho Yo creo que este quieres ser tema. revisor, eso es lo que Yo quiero pasa. ser revisor, bueno, la verdad es eso. Estoy esperando la convocatoria. Eso sí le dije a Freddy la vez Tienes que pasada. ir estudiando ya, entonces ya. Sí, de todas maneras. Pero en el caso de los revisores urbanos, por ejemplo, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tú tienes un proyecto, ¿ya? Este proyecto, bueno, llega a tus manos o te contrata, porque el que te contrata es el privado, ¿no? Para empezar. Entonces, Sí, sí. ustedes tienen o sea, hay parámetros o un protocolo determinado que se tiene que trabajar o cada revisor
trabaja sus propios protocolos. O sea, hablo de contratos, de documentos de observaciones, de repente algún formato, formulario, lo que fuere. ¿Esto está Bueno, parametrado ya? el Ministerio de Vivienda debería ya tener listo, viene trabajando ya en eso, en una plataforma en la cual debemos nosotros colgar todos nuestros informes y compromisos que hayamos asumido, incluso observaciones que hayamos hecho a los proyectistas, ¿no? De cada uno de los proyectos. Todavía no está completamente habilitada la plataforma, entonces nosotros estamos trabajando con los protocolos que nosotros veníamos manejando, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo le brindo una cotización al cliente luego de haberme brindado su plano de ubicación, la copia literal y el proyecto de arquitectura para evaluarlo, ¿no? Y de acuerdo a eso, le hago una cotización. Le hago una cotización con unas condiciones comerciales que debe cumplir respecto a los pagos y entregables del proyecto. Entonces, si él ya cumple con todo eso, luego le hago una ficha de verificación administrativa, donde verifico específicamente si me entregó la información completa y si no, como primera instancia le pido que me entregue los documentos. Luego de eso ya entro recién al proceso de revisión del proyecto si ya cuento con todo, ¿no? Le entrego formalmente vía correo electrónico su listado de observaciones a levantar. En todos los casos, cada una de las observaciones está con su norma específica y en algunos casos incluso con las recomendaciones técnicas a seguir, ¿ya? Entonces, cosa que cuando el administrado o el proyectista lee la observación, sabe a dónde debe ir a buscar qué es la norma infringida, ¿no? Entonces, para que sea más fácil subsanar sus observaciones. Luego de ello, me devuelven el expediente ya, levantando las observaciones, lo vuelvo a revisar. En el caso hubieran nuevas observaciones, o sea, se mantuvieran las observaciones, porque ya no debemos hacer nuevas observaciones, se mantuvieran las observaciones, en el mismo informe de la primera vez yo le coloco si levantó o no levantó, o si levantó parcialmente o qué no levantó, y se lo devuelvo. En el caso de hubiera levantado todo, le autorizamos ya la impresión del proyecto por triplicado. Entonces, una vez que el proyecto ya está por triplicado, en ese momento ya procedemos a emitir los ITFs de las 4 especialidades, ¿no? Ya emitidos los ITFs de las 4 especialidades, ya solamente faltaría la solicitud para ingresar el expediente a la municipalidad. Y bueno, si decide iniciar su obra y trabajar con un inspector municipal privado o municipal, también ya puede comunicar el inicio de obras, que ya será 48 horas posteriores, ¿no? Incluyendo obviamente su póliza CAR. Ok, perfecto. Y por ejemplo, si es que yo no, o no sé ¿No si te quieres habrá pasado. comenzar ahí mismo? No, 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 me refiero a, si yo no tengo, por ejemplo, yo estoy trabajando con un revisor urbano y de repente yo como proyectista siento que el revisor urbano me está haciendo observaciones que no corresponden, por ejemplo, ¿no? Porque o sea, se puede Puede darse, justificar, claro, se puede sí. dar. Ujú. ¿Qué sucede en estos casos? Tendríamos que reunirnos, ya sea virtualmente, si no estamos en la misma ciudad o no es posible personalmente, y conversaríamos al respecto, ¿no? Para poderle explicar si es que la observación la tiene que levantar o en todo caso la tiene que sustentar. Hay cosas que a veces hay que sustentar, no necesariamente es una observación que hay que corregir en un plano, sino a veces hay que adjuntar un sustento técnico que valide esa propuesta. Ujú. Entonces, de acuerdo a eso, incluso hay opiniones vinculantes en el Ministerio de Vivienda que se podrán relacionar al caso si es que hubiera lugar. Perfecto. Me sigue sonando muy interesante. Y sí, yo apenas haya convocatoria lo voy a presentar. Este, Sí. bueno, Julia, muchísimas gracias. Disculpa por hacerte quedar unos minutitos más de la hora normal. A veces se nos pasa pues así la hora porque la conversación es tan amena que Interesante, sí. sí, sí, se Primera nos vez que pasa. participo contigo y la verdad me ha parecido bastante interesante. Te agradezco Excelente. mucho por la invitación.
Gracias, y espero que se pueda repetir, ¿no? De repente para ahondar un poquito más, ahorita hemos tenido, pues, la verdad, hemos tocado cositas muy, muy puntuales, y espero que más adelante puedas acompañarnos y quizás hablarnos de alguna de las otras, de los otros temas que manejas, que veo que son bastantes. También me he quedado sorprendido con tu Listo, muchísimas gracias, Julia. Y también agradecer a las personas que nos han estado acompañando. Hemos tenido, a ver, la presencia de Thalía, Olenka, Gladys, Zoraida, Dylan Huiza, Freddy, que nos está acompañando, Janina Miguel del Priego, y a todas las personas que han estado conectadas. Hemos tenido entre 26 y 30 personas itinerantes, ahora ya están quedando 24, porque asumo que también se han pasado a los programas que empiezan a dar a estas horas. Siempre estamos en la audiencia. En la competencia. Sí, en la competencia. Muchísimas gracias, Julia. Estuvo con nosotros Julia Pechón Bustamante. Y bueno, algunas palabritas para cerrar esta sesión. Bueno, como te repito, te agradezco mucho la oportunidad y de verdad optar por la opción de revisores urbanos es una muy buena opción para acelerar los procesos, ¿no? Con nuestros clientes, ¿no? Para que sean más rápidos también, ¿no? Y no tengas miedo de intervenir en un centro histórico, siempre y cuando tengamos en cuenta que no es para hacer cosas agresivas, ¿no? Es para tratar de conservar nuestra identidad y debemos tratar de mimetizarnos en ese contexto, ¿no? Todo mientras esté enmarcado dentro de la A140 y la Ley General de Patrimonio Cultural, no vamos a tener ningún inconveniente y el proyecto va a fluir, ¿no? Te escucho hablar y siento que tengo que volver a buscar a estos clientes que los he perdido en algún momento por Toma la no... iniciativa y Sí, me avisas si necesitas ayuda para guiarte. sí, porque acá en Tacna es muy necesario, la verdad que sí. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros Julia Pechón Bustamante y con nosotros es hasta el próximo domingo. Nos pasamos unos minutitos como todos los domingos. Espero que todos se encuentren bien. Y muy buenas tardes. Con ustedes, Carlos Chalco también se despide en el proyecto urbanizante de Estilo en el Desierto. Muy buenas tardes o muy buenas noches ya. Nos vemos. Gracias, hasta luego con todos.